of a sea. I was lost and alone with myself. I've been here for days, have no food, have no faith. Is this the end? This is the end. My eyes seem to see a little boat. Buen día, on the sea. cookie crocheteras, No cookie crocheteros del mundo. stands ¿Cómo to estamos? Feliz un día más, un tutorial más. Estoy en otra parte de la casa porque quiero enseñaros esto. Esto que es lo que vamos a aprender a tejer hoy. ¿Cómo estamos? Proyectos de año 2020. Una gozada, un montón de cosas chulis que vamos a aprender a hacer este año. Vamos a tejer muchas cosas. Este es el que vamos a hacer esta semana, que es el cojín que acompaña a la manta. Como es más sencillo de hacer, he preferido empezar por aquí, ¿vale? Es igual de sencillo, solo que aquí hay un poquito de variación. Es un punto muy sencillo, pero que nos ofrece una riqueza, que nos ofrece una variedad, que nos ofrece un montón de posibilidades si quiero conocerlo mucho más a fondo. Vamos a tejer como un punto granny, como los grannies, como los cuadros típicos del crochet, pero con una variante, que es la que hace que el tejido nos ofrezca estas líneas que lo hacen estupendo, ¿sí o no? Bueno, pues hoy vamos a tejer este cojín, pero quiero deciros o anticiparos que vamos a tejer también la manta y algún otro proyecto más, y os preguntaré en las redes si os apetece o no que lo haga, porque me parece que puede ser muy bonito, y es un chal con este punto. Me dejáis en los comentarios si os apetece que hiciéramos el chal con este punto, trabajando con este punto, o no, ¿os parece? Y luego deciros qué más, dos cosas más, por supuesto. La primera, cookie crocheteras, cookie crocheteros, suscribiros al canal. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Tenemos que ser 1 millón, ya somos 100.000, tenemos que ser 1 millón, ¿vale? Y la segunda de las cosas, ya he comentado en algunos vídeos anteriores que quiero hacer cada mes un resumen de todos los trabajos que vosotras y vosotros vais haciendo. Entonces tenéis que mandármelos, hacérmelos llegar. ¿Cómo? La mejor manera o la más fácil es publicarlo en Instagram poniendo o escribiendo o en el texto o en el comentario, o sea, en el texto, en el comentario, o etiquetando en la foto poniendo @cookiecrochet. Igualmente os lo voy a dejar en el comentario y en los comentarios de este vídeo y en la caja de descripción, ¿vale? Para que publiquéis vuestros trabajos y yo haga después un vídeo super cookie, súper bonito con todos esos trabajos que hemos hecho durante el mes. ¿Os parece? ¿Os apetece? Sí, pues venga, no me enrollo más, vamos con el tutorial. Chao, nos vemos. Bien, para hacer este cojín, igual que nuestra manta, vamos a trabajar con este ovillaco enorme, con este cono gigante de lana gris y esta matizada, que es ideal. Entonces, vamos a trabajar con un gancho del 6 milímetros y deciros que las lanas, esta nos mide unos 4 milímetros y esta es una pizquita menos, 3,75, ¿vale? Pero las dos las vamos a trabajar con el 6. Bien, entonces empezamos por la gris haciendo, voy a apartarla, voy a ponerla abajo porque como es un cono, pues vamos a estar muy cómodas trabajando ahí así, pero agarra el principio, aquí está. No te me líes, Yolanda, ¿eh? Yolix, no te me líes, vamos allá. Empezamos entonces. Empezamos haciendo un arito mágico, ya sabéis. Cruzamos el hilo, ahí está el cruce, y ahora metemos el gancho, el crochet por debajo y sacamos la hebrita y dejamos abierto. Es lo mismo que hacer un nudo corredizo, pero no cerrarlo. Se queda abierto y ya tenemos preparado nuestro aro mágico. Y aquí dentro 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas, y ahora 2 puntos altos. Para hacer el punto alto pasamos la hebra por el gancho, por el crochet por el aro, lo sacamos y tenemos 3 hebritas dentro del gancho y sacamos de 2 en 2 y tenemos el punto alto. Ahí tenemos nuestro primero, y otra vez para hacer nuestro segundo punto alto. Tenemos
3 puntos altos que van a ser un módulo, un bloquecito. 2 cadenitas. Y volvemos a hacer 3 puntos altos, ¿vale? Vamos a hacer un granny. Ahora mismo empezaríamos a hacer la estructura de un granny. Con 4 lados. ¿Vale? Para que vayamos también teniendo terminología, ¿no? Vayamos adelantando. 3. Y 2 cadenitas. 1 y 2. Otra vez dentro del hueco, del aro mágico, 3 puntos altos. Está muy grande, está muy abierto. Lo voy a cerrar. No me gusta trabajar con el aro tan abierto. Y sobre todo cuando vamos a poner pues poquitos puntos, como es este caso. Que en total van a ser 12. 2 y 3. Vente para acá, hilo. Ahí estás. 2 y 3 puntos altos. Y otra vez 2 cadenitas. Mira, si os fijáis, nos va definiendo. Se está definiendo el punto sobre el aro. Ya está tomando su forma. Eso me encanta también. Hasta el crochet es intuitivo. 1, 2 puntos altos y 3 puntos altos. ¿Vale? 2 cadenas, 1 y 2, para en la tercera de las cadenas cerrar con un puntito deslizado. Bien, una cadena al aire y tenemos terminada nuestra primera vuelta. No vamos a cortar. Perdón. No vamos a cortar la hebra. ¿Por qué? Porque como va a ser un cojín, que no es una manta, la parte de atrás no se va a ver. Bien, entonces como no se va a ver, pues no hace falta que andemos cortando, podemos ir subiendo esta hebra y así no tendremos que rematar tanto. Bien, esto como una idea. Y cambiamos el color. No tendremos que rematar nada, iremos subiendo. Como solo vamos a trabajar con 2 colores diferentes, pues vamos a ir subiéndolos y ya está. En el caso de la manta, sí, os digo, hay que cortar las hebras, porque si no se van a ver. Entonces, me voy a ir al hueco. Voy a empezar por la esquina. ¿Bien? Y voy a trabajar de la siguiente manera. Voy a empezar haciendo 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y 2 puntos altos más. 1 y 2. Porque la base del granny es ahora en los huequitos ir haciendo lo mismo, puntos altos. Entonces yo voy a trabajar como la esquinita. Voy a hacer la esquinita. Y 2 cadenitas. Y otra vez 3 puntos altos. Es la manera de ir creciendo en los cuadros de granny. 2 y 3. ¿Vale? Ahora, una cadena solo de separación entre un granny y otro, porque solo los que son de esquina llevan 2. Si no, solo pondremos una, ¿vale? Y nos vamos a la siguiente esquina. Y volvemos a trabajar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenitas. Y otra vez 3 puntos altos. Es increíble, pero si os fijáis, veis... ¡Ay! A ver. Veis que estamos tomando forma. O sea, al girar, al hacer las 2 cadenas, se va girando. ¿Veis? Mirad. ¿Es que chulo? Bueno, pues una cadena entre uno y otro porque estamos haciendo el lado. Este forma parte del lado. Y nos llegamos al siguiente hueco. En el siguiente hueco es esquina, pues 3 cadenitas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Uy. Y 3. 2 cadenitas más porque estamos trabajando en la esquina. Y otra vez, en ese mismo huequito, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Vale? ¿Bien? Bueno, seguimos. Una cadenita porque nos llegamos hasta la otra esquina. Veréis que luego vamos a hacer más separaciones de una sola cadena. Lo que pasa es que ahora en este primero pues apenas hay puntos, claro. 3, 2 cadenitas porque estamos... Y vuelvo a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3.
una cadenita de separación. Me olvido que está esto aquí, olvidaros. Una cadenita de separación y 1, 2 y 3 en la tercera de las cadenas, yo mi punto deslizado. ¿Bien? Y me olvido que está ahí. Ahora voy a subir el gris. ¿A dónde? Al huequito. Agarro el gris. Me olvido que está este. Lo voy a dejar más grande. Bueno, podemos hacer una cosa si os parece. Mira. Dejarlo más pequeño incluso. Para que no nos moleste. Vamos a marcarlo. Lo cierro. ¡Ay! Lo cierro pero bien, ¿eh? No lo cerréis como yo. Cerrarlo bien. Hacer lo que os digo, no lo que yo hago, ¿eh? ¿Vale? Entonces ponemos la marca. Cerramos ahí bien. Y cierro el punto. Así ya no me molesta. ¿Os parece? Y me voy al siguiente. Me voy a este. Cambio el color. Y me voy al gris. Y entonces, ¿qué voy a hacer en el gris? Con el color gris. Irme al hueco. Ahí. Y empiezo a hacer... Esperar, pero hay que ponerlo por dentro. Lo ponemos por adentro. Y empezamos haciendo 1, 2 y 3 cadenitas. Para luego hacer ¿qué? Un punto alto doble. Atención, porque aquí empieza lo guay. Un punto alto doble, ¿dónde? En el punto gris, en el cuadrito, en el primero de los cuadritos grises que hemos hecho. En el punto de en medio, hacemos un punto de relieve tomado por delante. Ahí, punto alto doble. Sacamos de 2 en 2. 1, 2 y 3. A ver, si os lía que esté la hebrita aquí, olvidaros de ella, ¿vale? O sea, la vais cortando y ya está. Lo que pasa es que a mí me gusta que las cosas, cuanto menos remates tengan, tanto mejor. Entonces, yo personalmente lo prefiero. Y más si no se va a ver, como es el caso, que se va a quedar ahí y no se va a ver. Y aquí no se va a notar, el punto va a ser igual. Bien, entonces, hacemos una cadenita. Este es el punto que vamos a estar haciendo siempre, ya vais a ver. Según va creciendo. Una cadenita, llegamos a la esquina. Pues la esquina la hacemos como todas las esquinas que llevamos haciendo hasta ahora. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenitas más. 1 y 2. Giramos porque empezamos a hacer el otro lado. Y aquí otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadenita. Y estamos en este punto del medio por el que hemos empezado. Pues ahora tenemos que hacer eso mismo. Y eso es un punto alto. El punto del medio será un punto alto doble de relieve. ¿Enganchado dónde? Ahí. Relieve por delante. Dejamos el punto por delante. Pero está, digamos que no está en la última vuelta, sino en la penúltima donde se engancha. Y siempre vamos a enganchar el punto en gris sobre gris y los matizados con matizados. No se van a mezclar estos puntos altos de relieve, ¿vale? De tal manera que ya lo vamos a ir viendo, nos van a salir líneas. Ya vas a ver. Una cadenita y nos llegamos hasta la esquina. Y la esquina la trabajamos igual. Ya voy a ir un poco más rápido en las esquinas para así verlo todo del tirón, pero de alguna manera. A ver. 1 y 2 y 3 puntos altos. Porque lo que me interesa ahora es que se aprenda a hacer una cadenita, porque ya hemos hecho la esquina, ¿vale? Un pelo. Una cadenita. ¿Y qué hacemos ahora? Lo mismo que hicimos aquí y aquí. Un punto alto. El de medio debe ser un punto alto doble de relieve sobre el gris. Ahí va. ¿Vale? 2. Y el tercero, un punto alto normal. ¿Vamos viendo? Bien, vamos a ir viendo. Bueno, voy a hacer la siguiente esquina. Voy a acabar a vuelta y nos vemos, porque ya es igual. Acabo ya con una cadena. Siempre después de hacer cada bloquecito de 3 puntos, mínimo va una cadena, o pueden ser 2. Y punto deslizado. Cerradito bien y lo dejamos ahí. Voy a
agarrar otro marcador para tener los dos, pero cerraditos sin que nos molesten. Cerramos y dejamos ahí. Ahí lo dejamos. Y voy a engancharme con este de nuevo, que lo voy a subir. Lo voy a enganchar, lo voy a quitar. Ya tenemos ahí. Y agarro mi hebra rosita. Y agarro con un punto. Ahí vamos con una primera cadenita, 2 y 3. Si la dejamos sueltecita se nos va a camuflar y no se va a ver, ¿eh? También insisto, podemos cortar, pero no se va a ver y a mí me gusta. Yo lo prefiero, es quizás algo... Empezamos haciendo ¿qué? Fijaros, como empezamos haciendo aquí, el punto de relieve en el medio, con las cadenitas y nuestro punto alto de relieve sobre el medio, solo que ahora lo vamos a hacer en el moradito. Ahí va, 1, 2 y el tercero. ¿Vale? Así vamos a ir haciendo ahora todos nuestros puntos. Una cadenita y hemos vuelto a llegar ahí. Pues nada. 3 puntos altos. Estamos otra vez en la esquina haciendo. Pues trabajamos la esquina. 2 cadenitas porque estamos en la esquina y otra vez 3 puntos altos. Una cadena de separación después de esto. Y llegamos a este punto moradito de nuevo. Hacemos el primer punto alto y el segundo, siempre el del medio, siempre los 3 puntos van a ser igual que este, como los que ya llevamos haciendo. Y solo las esquinas van a ser esto diferente. Entonces, el punto de relieve alto doble en el medio. En el punto en medio y tomado haciéndolo, tejiendo en la vuelta última, no, en la penúltima, haciendo la línea con los puntos morados, o sea, con el punto de color en este caso, no con el gris. Siempre vamos a generar la línea, las líneas que vamos a ir haciendo con los colores, o gris solo o color. Una cadenita. Y vamos al siguiente. Ahora ya aquí solo lo hicimos una vez. La siguiente, ahora en esta vez, pues los vamos a hacer 2 en cada lado. La siguiente vuelta lo haremos 3 en cada lado y así. Entonces el punto alto de relieve nos viene ahí. ¿Vale? Hacemos punto alto de relieve. Y otra vez el punto alto. Bien. Una cadenita. Y volvemos a hacer el bloque en la esquina de 3 puntos altos. 2. Estamos en esquina, entonces en lugar de una cadena, 2. 1 y 2. Y de nuevo, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Una cadenita y de nuevo. Estamos en el lado. Pues ¿cómo trabajamos los lados? Como ya hemos hecho. Punto alto doble. Fijaros, qué chulo va esto. Punto alto doble de relieve. Y el tercero de los puntos. Es como un granny. Vamos a trabajar todo como un granny, solo que ese punto de en medio, en todos los lados, menos en las esquinas, van a trabajarse así. ¿Bien? Un punto alto, una cadenita y otra vez nos vamos. Quizá debía hacer antes un tutorial de lo que son los granny, pero bueno, el orden de los factores a lo mejor se altera el producto. Vamos a pensar que, sabemos, esto es un granny, ¿no? Trabajar en cuadro. Bueno, seguimos haciendo el tercero, ahí vamos, ahí va, una cadenita y volvemos a llegar a la esquina. ¿La habéis visto? Bueno, voy a acabar la vuelta y nos encontramos. He terminado mi vuelta y he cambiado el color. Y me voy a ir otra vez al gris. Lo voy a poner por atrás. ¿Vale? Voy a pasar mi hebra por delante. Y voy a dejar ahí el punto. Una cadenita, 2 y 3. ¿Bien? Y ahora punto alto doble de relieve con el primero de los cuadros que nos encontramos, ¿vale? Y otra vez un punto alto. Y tenemos el primero de los cuadritos hechos. Una cadenita
y me voy al siguiente. Bien. 1 y 2. Punto alto de relieve. ¿Veis que tengo cuadrito? En esta vuelta hice 2 grannies, 2 puntos con relieve. Y no, ahora voy a tener 3, ya vais a ver. En la siguiente 4, en la siguiente 5. Pero ya todo el tiempo vamos a trabajar de la misma manera. ¿Bien? Ahí tenemos el cuadrito hecho. Una cadenita. Y ahora 3 puntos. 1, 2 y 3. 2 cadenas. No olvidaros, ¿vale? Cuando trabajemos las esquinas siempre dejamos 2 cadenas. Si no, solo una. Solo en las esquinas que hay 3 cadenas. Perdón, 2 cadenas de separación entre los bloques de 3 puntos. Mirad, ahora en este lado, ¿cuántos tendremos? 1, 2 y 3. La ventaja, la salvedad, lo bueno, ya vais a ver. Nos vamos al primero y lo tejemos. Punto alto doble, el de en medio sobre el punto. Lo tejemos y el tercero. Una cadenita y mirad lo que pasa ahora en este. Hacemos punto, el primero de los puntos, pero al hacer el segundo, digamos que el punto nos viene dado, porque cuando yo hago el punto alto de relieve, mirad, ¿dónde lo voy a enganchar? Sobre uno que ya está de relieve. ¿Veis? Con lo cual, ya no tengo ni que buscarlo, me va a venir solo. Se me va a hacer la línea, ¿ves? Por eso decía lo de hacer las líneas. ¿Veis? Voy a hacer más, voy a hacer más. Y vamos al siguiente. Una cadenita de separación para hacer el punto alto de relieve. En este caso, como venimos de la esquina, pues ese punto lo tengo que hacer de nuevo de relieve en el medio. Y acordaros, siempre va el gris sobre gris y el color sobre color para hacer los puntos de relieve. Una cadenita de separación, ¿veis? Ya vamos aumentando. Ahora hay 1, 2, 3 y estas 4 cadenitas ya. Según vamos haciendo puntos, pues se va aumentando, porque claro, en las esquinas, al hacer 2 en cada lado, vamos aumentando. Bien, 2 cadenitas para girar y ir haciendo y componiendo el cuadro. 1, 2 y 3. ¿Vale? Una cadenita de separación y volvemos al siguiente hueco. Vamos a ir de hueco en hueco siempre. Y lo único que vamos a trabajar es ese punto de relieve que nos engancha, que nos hace esas líneas. Y 3. ¿Veis? Vamos tejiendo, ¿veis? Las vueltas. Una cadenita y otra vez 3 puntos. Pero el del medio siempre. Y ya vamos a hacer todas las vueltas así. El punto de relieve de en medio lo vamos a trabajar, ¿vale? Punto alto de relieve por delante. Y el tercero. ¿Bien? Bueno, una cadena. Voy a llegar hasta el final, pero mirad una cosa. Os enseño una cosa. Por atrás es un granny. ¿Lo veis? Es un granny normal. Por delante es toda una novedad de punto. ¿Habéis visto? Por detrás tenemos el granny, tal cual. Por delante tenemos. Entonces, imaginaros una manta así, que es lo que ya habéis visto. Lo que pasa es que la manta tiene una peculiaridad a la hora de empezar. Si no queréis una manta cuadrada. Si queréis una manta cuadrada, tan fácil como seguir esto. ¿Vale? Pero cortando las hebras, insisto. Si no queréis una manta cuadrada y la queréis rectangular, pues ver el siguiente tutorial porque vamos a hacer lo mismo, pero con el rectángulo y con otra hebra diferente para que veáis que es exactamente igual. ¿Vale? Y por supuesto, si os gusta lo que veis, suscribiros al canal. No dejéis de suscribiros porque la manera en la que se siguen haciendo más tutoriales y tal es que seamos una gran comunidad. Y para eso, pues suscribirse es importante. Voy a quitar esta hebrita de aquí para que no me moleste. ¿Vale? Bueno, pues seguimos haciendo todo el tiempo entre grupo de 3 y grupo de 3, solo una cadena, siempre, solo en las esquinas, 2, ¿vale? Sé que soy una pesada y que me repito muchísimo, pero si no se nos va a volar y no nos interesa. ¿Vale?
Pues bueno, voy a acabar la vuelta y cambiamos de nuevo el color y seguimos viendo, ¿vale? Vamos allá. Bien, ¿habéis visto cómo va? Pero mira por el otro lado. A ver que quito las hebritas iniciales. ¿Se ve? ¿Cómo se ve de bonito, en la tradición y la modernidad? Por ejemplo, podríamos decir, tan bonito uno como otro. Esto es lo rico de hacer estos trabajos tan fantásticos. 1, 2 y 3. Doble punto alto de relieve sobre el punto de color, solo que ahora estamos trabajando naranja y rosa. Porque el matizado que tiene esta lana es espectacular, la de colores que tiene. Súper bonita. Pero cada uno con el que tenga. Ya vais a ver que la manta sobre la que hago el tutorial no son matizados, son cambio de colores. Y va a quedar igual de espectacular. Primero, ahí vamos. Habéis visto, mirar, en la primera vuelta hicimos solo el punto de relieve. Bueno, la primera vuelta fue todo gris. En la siguiente fue todo de colores morados. En la siguiente ya metimos un punto alto de relieve solo en cada lado. Y seguíamos haciendo las esquinas igual. Para la siguiente vuelta teníamos 2. ¿No os acordáis? 2. Y ahora en esta gris tuvimos 3. Aquí hay 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y ahora obviamente nos van a salir 4. Cadenita. Y ahí tenemos. Vamos a ir creciendo. Vamos a ir haciendo siempre uno más. Bien. Ahí tenemos nuestro punto de relieve. Esperad que voy a sacar hebrita, perdonadme. Y el tercero. Con granis, con esta pequeña diferencia. Mirad qué cosa tan linda, ¿eh? Bueno, pues yo creo que ya lo tenemos aprendidísimo. Y ya solo nos quedará seguir trabajando las vueltas hasta tener el ancho, el largo, el diámetro, el perímetro, perdón, que nosotros queramos para el cojín que sea. Yo lo voy a hacer para un cojín bastante grande, pero cada uno pues para lo que necesite. Y si quieren manta, insisto, si queréis manta, con esta misma manera, cortando hebras, sí, cortando hebras, por favor. Hacemos todo el tiempo, todo lo que queramos. ¿Qué ocurre con esta manta? Que es, así tal cual quedará cuadrada. Y si queremos una manta cuadrada, pues será buena idea. Pero si no la queremos cuadrada, pues con otra manera, ¿vale? Bueno, pues ahí vamos. Una cadenita. ¿Habéis visto? ¿Os habéis fijado? Mirad. 1, 2, 3, 4. Aquí 3 grises, 2 de color y 1 gris. Vamos creciendo siempre de la misma manera. ¿Lo veis? ¿Sí? Bueno, pues a ello. Vamos a seguir haciendo vueltas, vueltas, vueltas hasta tener el grande, el do grande que queramos. Yo creo que el cojín para el que quiero trabajar tiene como 50, 60 centímetros, creo recordar. Entonces voy a crecer hasta eso. Pero ojo, conviene considerar lo que se puede al planchar alargar un poquito, ¿vale? Entonces considerar esto, tener en cuenta esto porque puede ser que nos quede luego grande. Atención ahí, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir tejiendo y os lo voy contando cuando lleguemos. ¡Qué bien! Vamos a hacer un cojinazo terriblemente grande. Ah, y os vuelvo a decir, os vuelvo a insistir, suscribiros al canal, ¿vale? Nos vemos, chao. Bien, mirar cómo vaya. ¿Qué os parece el tejido, el cojín? A ver, medidas. ¿Dónde tengo el metro? Buena pregunta. Aquí tengo el metro. Vamos a ver cómo nos mide ya, porque hay que considerar que tenemos que plancharlo un poquito, ¿vale? Para que se nos quede 42 centímetros. Yo ya lo tengo. Le voy a poner solo un adornito ahora, porque os cuento cómo voy a hacer, ¿vale? Ya tengo la medida, imaginaros la manta. ¿Os imagináis cómo sería grande, 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 grande de manta? Yo creo que muy linda. Bueno, yo creo no, yo la tengo hecha y sé que es preciosa. Pero bueno, cada uno para gusto los colores. ¿Qué voy a hacer ahora? Solo 2 vueltas más y además súper sencillas para acabar el cojín. Lo primero que voy a hacer es toda una fila
en puntos bajos, sustituyendo cada punto por un punto bajo. Entonces, un punto bajo, un punto bajo, cada punto un punto bajo. O sea que tampoco es más complicado que todo eso. Estoy pensando que a lo mejor hago las dos vueltas con este. Sí, voy a hacerlo de este color. No voy a poner ya más gris, para que le dé un toque de color. No voy a poner más gris, ¿vale? Ya lo voy a cortar. Voy a cortarlo. Estoy pensando así, sobre la marcha, ¿eh? Acabo de darme cuenta que no quiero, que no voy a poner ya más. Entonces solo me quedaría, y voy a cortarlo aquí al tiempo, una cadenita al aire. ¿Dónde está el gris? Aquí. Cadenita al aire, cerramos ese punto y ahora sí ya cortamos la lana gris. Acordaros, no la cortamos porque no se va a ver por atrás. Ay, os lo voy a enseñar por atrás ahora que ya lo tenemos tanto. Mirad, mirad, que parece el típico granny, un poquito alterado, pero es granny. Y cuando esté ya bloqueado, cuando ya esté bloqueado, ya lo tenemos, granny total. ¿No os parece? Pero por aquí tenemos súper moderno nuestro punto. ¿Es o no es ideal? Es que me parece fantástico. Estoy súper feliz con esta manta. Descubrí esto y me parece una auténtica maravilla. Bueno, entonces os decía, un punto en cada punto. Un punto en cada punto. Insisto, voy a hacer una puntillita que no puede ser más sencilla, pero es que yo creo que el acabado va a quedarle muy cookie. Y por eso yo voy a hacerlo. ¿Vale? Entonces vamos haciendo en cada punto un punto, en cada punto un punto bajo, en cada, bueno, pero voy a llegar mejor hasta la esquina. Para la esquina voy a hacer 3 para que vaya sobradito. ¿Vale? 3 puntos bajos en lugar de hacer solo 2. Pero bueno, entre 2 o 3 no va a haber mucha diferencia porque va sobradito. No pasa nada. Bien. Hacemos toda la vuelta. Y nos volvemos a encontrar. Venga. Bien. Tengo terminada la vuelta de puntos bajos. Voy a hacer el punto deslizado para unir mi vuelta. Bien. Y solo voy a hacer ahora un remate tontito, ya vais a ver, pero yo creo que queda muy bonito. 1, 2, 3 cadenas, ¿vale? La saco de mi gancho. Salto una cadena hacia atrás, voy para atrás ahora, ¿vale? Como si hiciéramos el punto cangrejo. Salto una cadena para atrás y en la siguiente, ¿vale? Salto uno y en la siguiente la paso. Y la saco. Y otra vez. 1, 2, 3 cadenas. Salto un punto y en el siguiente la paso como un punto deslizado. Otra vez. 1, 2, 3. Salto una cadena. Vuelvo a parar. Y la paso. 1, 2, 3. ¿Es tontino o no? Una cadena y voy para allá. Vale, vamos viendo entonces cómo haciendo 1, 2, 3 cadenitas. Saltamos un punto, el siguiente. Ahí. 1, 2 y 3. Saltamos uno y metemos nuestro tejidito. Solo, sencillo, ¿no? Y queda un rebordecito que queda buenísimo. Nada más, un cordoncito. Voy haciendo eso. Voy entonces tejiendo solamente un cordoncillo. 1, 2, 3. Que me parece algo muy sencillo, pero muy bonito. Porque yo creo que ya tiene la manta, perdón, en este caso el cojín, ya tiene la belleza. Entonces no quiero hacer nada que haga o que rompa el destaque al punto, que me parece fantástico. Con lo cual hago esta sencillez de puntillita. 1, 2 y 3.
saltando uno. Aquí lo pongo, lo paso, lo atravieso y ya está. Ni siquiera es un punto deslizado, ahora que lo pienso, solo es pasarlo, engancharlo para que se quede ahí metidito. Bien, 1, 2 y 3. Estoy pensando que este punto puede estar muy bonito dentro de un jerseycito o algo así, entrelazarle estas onditas. Sin querer le puede quedar muy bonito. 1, 2 y 3. La esquina la trabajamos tal cual, no juntamos más los puntos ni nada, ¿vale? Ahí. 2 y 3. No hacemos nada especial. En cada, saltando un punto, vamos haciendo. Igual. Bien. Bueno, pues así tejemos toda la vuelta y habremos terminado nuestro cojín. Tendremos que bloquearlo y ponerlo donde queremos, en el cojín que queramos. Se lo cosemos y lo tenemos, ¿vale? Pues bueno, voy a hacer toda la vuelta. Mirad. Voy a ponerlo como quedará, así. Ahí. Y luego lo vamos a coser del punto bajo o de lo gris, para que se nos quede el cordoncito visto. ¿Qué os parece? Que está lindísimo. Bueno, a mí me lo parece. Ya sabéis que a mí, pareciéndomelo a mí, todo está bien. No, yo creo que queda muy bonito. Ya me lo diréis en otros. Ya habéis visto luego la manta, habéis visto todos los trabajos que hay alrededor de esto. Y a mí me parece un punto muy a considerar, muy a tener en cuenta. Vamos a acabar toda la vuelta y nos encontramos. Bueno, ¿cómo ha quedado? ¿No está estupendo? Después de acabar de hacer esta puntillita tan cookie que hemos hecho tan sencillita, lo único que hice fue cerrar con un punto de relieve, con un punto deslizado, ¿vale? Una cadenita al aire y listo. Después, ¿cómo lo he cosido? En la vuelta de puntos bajos que hemos hecho, lo he cosido el cojín. Ya está, no he hecho nada más, ¿vale? Pero para que se quede el reborde, toda esa puntillita que hemos hecho, que se nos quede por fuera, ¿veis? En todas partes se nos ha quedado así por fuerita. Y el cojín ha quedado una maravilla, una maravilla. ¿Y qué me tenéis que decir de la parte de atrás? Aquí obviamente no se ve, pero ¿y si hacemos la manta? ¿Cómo se queda, eh? ¿Habéis visto las fotos? Estupendo. Bueno, las fotos no, la presentación del vídeo, mejor dicho. Bueno, pues no tengo nada más que decir. Que espero que os haya gustado. Si es así, manos arriba, puñitos arriba, deditos arriba y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. Once upon a time, in the middle of a sea, I was